Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. La paz, el amor, la alegría y las bendiciones del Señor Jesucristo nos acompañen en este día. Unámonos a nuestra Madre Santísima María de Nazaret, a San José nuestro papá adoptivo y a todos los ángeles de nuestra guarda, y a San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y pidamos que ellos nos protejan, nos cubran con la sangre preciosa del Señor Jesucristo y aten a la cruz del Señor Jesús toda fuerza o poder del mal y del malo que nos quiera hacer daño. Pidamos también que el Señor derrame bendiciones especiales en nuestros hogares, en nuestras familias, y que toda actividad que emprendamos sea en nombre del Señor. Y esta bienvenida la hago hoy extensiva a nombre de esta emisora, de las personas que hacen posible este programa, de la Casa de Espiritualidad y de Evangelización El Ave María. Digámosle entonces al Señor Jesús que ya que nos ha permitido que todos estos medios nos ayuden a conocerle mejor y nos ayuden a llevarle hasta los hogares y hasta las personas que tienen tanta necesidad, que Él nos siga enriqueciendo con sus bendiciones y siga gozándose con nosotros y ayudándonos a gozarnos con Él. Que sea su Espíritu Santo el que ilumine nuestras mentes y corazones y nos dé la capacidad de pensar, sentir, discernir y servir de instrumentos de unidad para el Señor. Gracias, Jesucristo, por este día y gracias porque tú estás vivo y vives en nosotros. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Hermanos, hemos pensado que podemos ayudar a muchas personas a llevar, mejor dicho, a tomar conciencia de lo hermoso y grande que es el rezo del Santo Rosario, las bendiciones que se reciben a través de él y cómo nuestra Madre Santísima se alegra de que nosotros compartamos con ella, dialoguemos con ella a través de esas Aves Marías y que le entreguemos a ella y le pidamos que sea nuestra intercesora ante Jesucristo. Es sublime. Sublime. Y la hermana Alicia Echeverry ha venido compartiendo estas bendiciones, explicándonos los distintos misterios, en este caso los gozosos. Y hoy pues tiene que continuar porque pues no nos puede dejar así nomás, ¿verdad, hermana? Bienvenida a nuestro programa y manos a la obra. Gracias, Blanca. Bueno, hemos estado hablando entonces sobre los misterios de la encarnación y nacimiento de nuestro Señor. Ahora vamos a hablar sobre el misterio de la presentación en el templo, o sea, del cuarto misterio gozoso. Sí, yo no estoy muy segura si acabaste el anterior o no, porque te tuve que interrumpir. A ver, Blanca, yo sé que me interrumpiste, yo sé que hubiera seguido hablando del misterio del nacimiento mucho tiempo, es decir, lo que quería decirte era, callémonos y adoremos, porque es tan grande el misterio que es mejor pongámosle puntos suspensivos. Es imposible que nosotros en un ratico tratemos de profundizar en la grandeza del nacimiento del Hijo de Dios como hombre. El martirologio romano tiene unas expresiones soberanas, pero también muy simples, muy escuetas. En este día nace en Belén de Judá el Hijo eterno del Padre encarnado en María. Es una cosa corta pero grandísima. Y yo aquí te digo, pongámosle puntos suspensivos que nunca, yo creo que ni siquiera en la eternidad, vamos a alcanzar a comprender un poquito siquiera de ese misterio que partió la humanidad en dos. Se hizo hombre como nosotros, semejante en todo a nosotros menos en el pecado, el Hijo eterno del Padre. ¿Sabes qué me impacta en ese misterio, entre las muchas cosas? ¿Cómo se sentiría la Santísima Virgen tocando de puerta en puerta? Yo creo que es la humilde del Evangelio, donde ella no quedó resentida, porque pudo haber sido la primera resentida en esta, como tú dices, nueva etapa de la vida, donde parte el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo, donde termina el Antiguo y empieza el Nuevo. Que ella no se haya resentido, que ella no se haya angustiado, que no se haya desesperado, sino que con mucha paz haya aceptado lo que le tocó vivir. ¿Y qué le tocó vivir? La pobreza, la humildad, la sencillez, pero no sola, convivirla y compartirla con el Hijo de Dios. Y eso me impacta profundamente.
es que no podía de ninguna manera ensoberbecerse la esclava del Señor. Ella tiene 3 virtudes blancas que la acompañan en todas las etapas de su vida: su profunda humildad, su amor inmenso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y su pureza. Entonces, en María no caben actitudes ni de soberbia, ni de orgullo, ni de desespero, ni de rebeldía, ni de queja. La esclava permanece ante el Señor haciendo su voluntad, aun cuando es la hija del Padre, la madre del Hijo, la esposa del Espíritu Santo, permanece, como te digo, y como les digo a todos ustedes, en una inalterable paz, la paz de los santos. Me hubiera gustado compartir algo más en este tercer misterio, y es lo que debe haber experimentado San José, novato para recibir un hijo, y tenerle que ayudar a la Santísima Virgen a dar a luz al Hijo de Dios. A ver, Blanca, es que la ayuda que José le prestó a la Santísima Virgen no es la ayuda de un partero, ni mucho menos, porque yo creo que, y creemos en la tradición de nuestra iglesia, que Jesús nació como atraviesa, nació milagrosamente también. La Santísima Virgen fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no fue un nacimiento más, no fue la ayuda que Él le prestó, para mí simplemente entre comillas, porque es grandiosa, es de adoración ante el misterio de ver cómo Jesucristo, el Hijo eterno del Padre, está ya nacido en los brazos de María, en la cunita, en el pesebre, al lado de los animales. Su ayuda es de darle gracias al Padre, de adorar, de congratularse con todo el misterio tan enorme del que Él está haciendo parte. Es una ayuda, yo te diría, absolutamente espiritual. Claro que Él tuvo que barrer la cuevita, yo me lo imagino, la cuevita la limpió lo que pudo. Me imagino que la Santísima Virgen tenía ahí sus pañalitos, porque también dice que lo envolvió en pañales, y fue lo más decoroso que pudo tener en esa pesebrerita, pero ahí no hubo, como quien dice, ayuda de otro tipo. Bueno, demos gracias al Señor que concede estas bendiciones tan grandes para que nosotros podamos unirnos a ese misterio grandioso del nacimiento de Dios, pobre, humilde y sencillo, en unas pajas. Ahora nos encontramos con el cuarto misterio gozoso, y es la presentación del niño Dios en el templo. Lo maravilloso de la obediencia de José y María, primero los vimos viniendo a Belén, y ahora cuando María llega al momento de presentar a su hijo, van al templo porque cumplen con la ley. Bueno, entonces dice la palabra del Señor: y cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés debían ser purificados, esto es Lucas 2 del 22 al 32, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Qué lindo, el verbo eterno hecho hombre, lo llevaron para presentarlo al Señor, tal como está mandado en la ley de Dios. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Así lo encontramos en Éxodo 13, capítulo 2, versículo 2. Y para ofrecer en sacrificio, según lo ordenado en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones, como consta en el libro del Levítico, en el capítulo 12, versículo 8. Nosotros sabemos que las madres estaban obligadas a presentarse en el templo después de 40 días de haber dado a luz un hijo para purificarse. María no necesitaba, como tú dices, purificación, pero se plegó al querer de la ley mosaica. María de suyo no estaba obligada, puesto que no había perdido su virginal pureza. La oferta que con esta ocasión debían de hacer era, si fueran ricos, un cordero y una tórtola paloma, pero los pobres simplemente 2 tórtolas o 2 pichones. Y así como pobre
fueron al templo a presentar al niño. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y allí sucedieron cosas maravillosas. Había a la sazón un hombre en Jerusalén llamado Simeón. Este era hombre recto y piadoso que esperaba la restauración mesiánica de Israel. Y el Espíritu Santo, cosa tan grande, moraba en él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de ver al ungido del Señor. Vino al templo impulsado por el Espíritu. Y cuando los padres entraban con el niño Jesús para cumplir en él lo prescrito en la ley, le recibió en sus brazos y bendijo a Dios de este modo. Esto es maravilloso. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz según tu palabra, porque mis ojos han contemplado al que trae la salvación, que has puesto a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y allí con Simeón, que proclamaba que ya podía irse porque ya había llegado el Salvador, estaba, y con su padre y su madre ellos estaban asombrados de las cosas que se decían del niño. Simeón los bendijo y dijo a María y a su madre: ten en cuenta que este está puesto para caída y resurgimiento de muchos en Israel y como señal de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma para que salgan los pensamientos del fondo de muchos corazones. Estaba también la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Habiendo vivido con su marido 7 años desde que se casó, era ahora viuda de 84 años. No salía del templo sirviendo a Dios noche y día, entregada al ayuno y a la oración. Y llegando en aquel preciso momento, comenzó a alabar a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la salvación de Jerusalén. Qué maravilloso como a todos se nos llega el momento y todo tiene un momento. Estaban allí estos 2 ancianos y en ellos y con ellos tenía que realizarse lo que decía la Escritura. Lindo como Jesucristo es presentado y lindo como tanto Ana como Simeón se gozan y están dispuestos a morirse porque han llegado al momento grande de ver al Salvador. Bueno, y para ayudarnos también a nuestra imaginación y para no distraernos, no solamente es el misterio de la presentación con todo lo que encierra, sino también acordémonos, Jesús estaba en Belén y de Belén vuelven a Jerusalén porque allí está el templo y es allí en donde le ofrecen al Señor. O sea, que María y José se desplazan continuamente. Yo le preguntaría a cualquiera de las mamás que está embarazada y tal vez tiene 7, 8, 9 meses de embarazo a punto de dar a luz, si va a la Santa Misa, si va los domingos a la Eucaristía, si participa, o si dice que se siente muy cansada, que se siente muy agotada y que la mucha gente le hace daño. María no tuvo estos reparos, María simplemente creyó y cumplió. Y esto antes del nacimiento, cuando tenía que empadronarse con José en Belén, pero ya nacido el niño, lo presentaron al templo. Yo le preguntaría a esa mamá también, por supuesto, que tiene que ir para bautizar el niño, pero si está más dispuesta o predispuesta para la fiesta del bautismo o para llevar su niñito al templo, porque Jesús fue presentado en el momento oportuno. ¿Cuánto tiempo esperas tú para presentar tu hijo en el templo? Bueno, entonces teníamos cómo Ana alababa a Dios y estaba dispuesta a hablar del niño a todos los que esperaban la salvación de Jerusalén. Ahora vamos a pasar entonces al quinto misterio. El quinto misterio gozoso es la pérdida y hallazgo del niño Dios en el templo. Consideremos en este misterio cuántas veces nosotros nos hemos perdido y qué tipo de pérdidas hemos tenido. A ver, háblanos de esa pérdida del niño Dios en el templo. ¿Por qué y para qué? Bueno, en estos misterios, Blanca, no estamos haciendo mucha reflexión, si te das cuenta de cómo viene la reflexión sobre los misterios, sobre nuestra propia vida, aun cuando eso se cae de su peso, sino que estamos como ayudando a las personas a que se ubiquen hasta geográficamente
con una composición de lugar, y que nos demos cuenta de cómo era costumbre de los hebreos ir cada año al templo, y parece que los hombres iban por un lado, las mujeres iban por otro lado, porque eso permitió el desconcierto de ambos cuando el niño se quedó en Jerusalén. Pero dice en Lucas 2, 41, 50, todos los años iban sus padres a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. La distancia de Nazaret a Jerusalén es de unos 120 kilómetros. Cuando ya tenía 12 años, subieron, según solían hacerlo, en esta fiesta. Acabados los días de estancia, o sea, ya habían ofrecido al Señor la adoración y la oración, y ya habían cumplido con esta prescripción de la ley. Acabados los días de estancia, al regresar ellos, ¿qué hizo el niño? Se quedó en Jerusalén, sin que sus papás lo advirtieran. Los niños podían ir indistintamente con el grupo de hombres o con el grupo de mujeres. Por esta razón, María y José no se dieron cuenta, repito, que les faltaba el niño. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo sería la angustia de ella y de él cuando se dan cuenta? Uy, no iba con María, no iba con José. Creyendo que él vendría en la caravana, caminaron durante una jornada, pero luego se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Yo me imagino a la Santísima Virgen, viene contigo y contigo, ustedes lo vieron, ¿por dónde anda el niño? Y no hallándole, volvieron a Jerusalén para buscarlo. Se demoraron 3 días para hallarlo, 3 días en regresar, seguramente uno, y allí en Jerusalén, buscándolo también. ¿Cómo lo encontraron? Sentado en medio de los maestros, los escuchaba y les hacía preguntas, y se pasmaban todos de lo que le oían por su inteligencia y por sus respuestas. Sus papás al verlo se conmovieron, y le dijo su mamá: hijo, ¿por qué has hecho esto con nosotros? Se le escapó, como quien dice: ay, tú serás hijo del Padre, pero ¿cómo se te ocurrió hacerme esto? Serás Dios desde toda la eternidad, pero has sido hecho hombre en mis entrañas por obra del Espíritu Santo. ¿Qué te pasó con nosotros? Tu papá y yo te hemos estado buscando con mucha angustia. Y el niño les contestó: ¿por qué se molestaron en buscarme? ¿No saben que yo debo estar en la casa de mi Padre? En otras versiones dice, en las cosas de mi Padre. Pero ellos no comprendieron sus palabras. Sin embargo, no se rebelaron. Sin embargo, adoraron este nuevo misterio. ¿Y cómo sería la felicidad ya de regresar con él? Pero siempre fue como una picardita de Jesucristo. Miren, cuando ustedes, jóvenes, niños, quieran estar con el Señor y sus papás no se los permitan, pídanle al Señor que les dé la forma de cumplir con el Señor, de ir a la iglesia, aun cuando sus papás no tengan fe, o por lo menos oren mucho en sus casas, porque miren que el niño, Jesús, a los 12 años, tuvo ese gesto de estar en la casa de su padre, entre los doctores, conversando sobre todas las cosas de su padre. ¿Tú querías anotar algo más aquí, Blanca? Sí, yo quisiera anotar lo siguiente, hermana. En esa pérdida del niño en el templo y en el regresar a su casa, nos dice la palabra del Señor que él siguió sometido a sus padres. Me impresiona mucho esa palabra de sometido. Siguió obediente a sus padres, siguió creciendo en sabiduría en su hogar. Qué tan importante es que nosotros seamos obedientes, seamos sumisos y que tengamos a nuestros padres en cuenta. Por supuesto, pues Jesús sabía muy bien lo que hacía en cuanto a Dios, en cuanto a hombre, iba creciendo. ¿Y quién más que su papá y su mamá le podrían enseñar? Un niño de 12 años hoy en día, con mucha facilidad, es muy rebelde y ya cree que su papá y su mamá están desactualizados. Para Jesús no. Bueno, aquí leamos textualmente la palabra del Señor. Fue en compañía de ellos a Nazaret, vivía en perfecta, dice en esta edición, en perfecta sumisión a ellos. Oigan esto, perfecta sumisión a ellos. Oigan, muchachitos rebeldes y niñas rebeldes.
Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. De nuevo la interioridad de María, el adorar el misterio. Y Jesús continuaba progresando en sabiduría. Progresaba en sabiduría, o sea, crecía, como tú decías, en ciencia humana. Pues en la ciencia divina no podía crecer en cuanto a Dios, por tener ya la plenitud misma desde el primer instante de su vida mortal, como tú lo dijiste muy bien. Crecía también en edad y en complacencia de Dios y de los hombres. Qué linda esta expresión, en complacencia, o sea, en santidad delante de Dios y de los hombres, en gracia. ¿Qué haría Jesús, hermana, para agradar a su papá y a su mamá después de haberles dado ese susto tan grande, de haberlos asustado? ¿Cómo serían las delicadezas y las caricias de él? Y él tiene que haber visto a su mamá muy asustada, por lo menos. Sí, aquí hay unas reflexiones muy bonitas que yo creo que podríamos hacer. Jesús se sometió a la ley yendo a Jerusalén, a pesar de estar por encima de la ley. Nos da ejemplo así de obediencia. Después, sabemos que Jesús antepone primero la voluntad de Dios a cualquier otro interés. Enseguida, ¿qué pasa? A Jesús y a María, observémoslo, les es imposible continuar la vida sin Jesús. Cuando nosotros tengamos una tentación, cuando queramos como apartarnos del camino del Señor, Jesús y María nos dicen, no, busquémoslo, con él, sin él no podemos estar. Jesús, y luego, José no puede estar, José y María no pueden estar lejos de Jesús. Después, hasta que no le llega a Jesús su hora, está siempre obedeciendo. Este es el mensaje más maravilloso para hijos y para súbditos. Es un total modelo esta Sagrada Familia, porque nosotros tenemos que saber desterrado de Nazaret todo sentimiento de rebeldía, de desunión, de antagonismo, de pugna, de envidia. Allí todo era armonía. Ahora me dices tú, ¿qué haría Jesús para resarcirlos? Hombre, pues dejar desbordar su infinita ternura, es que él su siempre bondad era tierno, inagotable. yo creo que siempre era tierno. Sí, era. Y otra cosa impactante para mí es que San José y la Virgen no se disgustaron. Tú hablaste ahí de estar en pugna y eso. Ellos no se disgustaron, ellos no se enojaron, ellos no se resintieron el uno con el otro, simplemente se devolvieron a buscarlo. Y Jesús regresó con los dos, no le dijo San José a la Virgen, por descuidada yo me llevo al niño, o la Virgen a San José, yo me voy sola porque usted no lo cuidó. Que son esas son las reacciones de hoy en día. Es que estas lecciones de la Sagrada Familia son en lo humano de una riqueza insondable. Hermana, se nos está acabando el tiempo nuevamente. Tú me has sorprendido con tanta bendición del Señor al explicar el Santo Rosario. En este programa acabamos de explicar los misterios gozosos y les invitamos para continuar en un programa futuro. Entonces, démosle gracias al Señor Jesús que nos ha permitido saborear sus delicias y todos los días en nuestra casa. Invitémonos unos a otros a rezar el Santo Rosario, pero sin carrera, sin empezar el uno primero que el otro o terminar el uno primero que el otro, simplemente saboreando esas Aves Marías desgranadas, como si fueran rosas para entregarle a la Santísima Virgen. Yo le doy gracias infinitas al Señor por su bondad y misericordia y le agradezco profundamente a la hermana Alicia Echeverry que ha querido con tanto cariño dedicarnos este tiempo. Que el Señor te bendiga, Alicia. Y a todos ustedes por escucharnos, por llevar este programa a otros hogares, por compartirlo con otras personas. Dios se los pague. El Señor les bendiga. Y la paz y el amor de Jesucristo queden en sus corazones hoy y siempre. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.